al inicio a su programa Primera Entrega. Aquí tenemos como de costumbre al profesor, o sea, académico, el economista Luna Valiente, y no tan de costumbre, pero aquí la bella y hermosa Xiomara Pou y la glamurosa y siempre hermosa Stephanie de la Cruz. Señores, buenos días a todos. Muy buenos días. Que Puntier le gusta empezar con chisme. Muy buenos días, Puntier, Luna, Stephanie, un placer. Buenos días. No sé si Stephanie o Xiomara le pueden dar un calificativo a Puntier, ya que él nos ha dado un calificativo cada uno. Bueno, yo sé que él necesita un peluquero, eso es lo único que yo sé. Ay. Bueno, señores, la noticia obligada del día, evidentemente la constituye la exposición de 20 minutos que hicieron los tres principales aspirantes a la presidencia de la República en la noche de anoche. Con ello me refiero a Gonzalo Castillo, me refiero a Leonel Fernández Reina y Luis Rafael Abinader y Corona. Bien, esa exposición que realizaron ayer ante la Asociación de Industriales, que se llama AIR. Asociación de Industriales de la República Dominicana, AIRD. Ajá. Se hizo en un marco de mucho respeto, en un ambiente de mucha delicadeza. Recientemente se había cancelado el debate promovido por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, el Ángel. Ángel canceló el debate con cierto nivel de respeto, hay que decirlo. Dijo, no hay quórum. Leonel Fernández quería debatir, se quedó solo. Me sorprendió porque en un momento dado él dijo que aquí no había con quién conceptualizar, y ya está que o la calidad subió o él descendió. Algo pasó, pero ahí está que quiso debatir con quien se lo permitieran las circunstancias, pero lo dejaron solo. Nadie quería debatir con él. Por ejemplo, Abinader quería estar en un debate donde estuviera Gonzalo, porque es el candidato a vencer. Si Gonzalo manifestó, la excusa que puso Puntier también, se cabe destacar, que fue la excusa que él puso para no asistir. Si Gonzalo no va, yo entonces tampoco voy a aceptar. Fue la condición, él condicionó prácticamente ese debate. Sí, porque que el debate estaba sumergido en un 2-1. Por ejemplo, si hay una segunda vuelta, Abinader tratará de conquistar el voto de Leonel y sus seguidores. Si se iba a un debate Abinader contra Leonel, posiblemente se iban a ir los seguidores de Abinader donde Leonel, y él no se quiso exponer a esa situación. Nada, pero ese debate no se dio. Gonzalo nunca confirmó que iba al debate, que es un tema distinto a los otros, ¿no? Y explicó que tenía una agenda previa que le imposibilitaba poder asistir. Ellos así lo entendieron. Tampoco se planteó en ese momento la prórroga para otro día, ¿se entiende? Entonces fue algo que se dio. Abinader no quiso debatir con Leonel Fernández Reina, porque si era un hombre de debate, ahí había otro aspirante con que se podía sentar a debatir. Más sin embargo, evadió esa parte. Entonces, en la noche de anoche, le tocó hacer una exposición a los candidatos, a los principales candidatos. Creo que hasta cierto punto fueron medio injustos, porque ellos tomaron como parámetro que tenían que sobrepasar el 5% de la preferencia electoral, y buscaron tres prestigiosas encuestas, la Galo, la Green y la Mar. Cuando usted se detiene a analizar, dice, bueno, pero donde hay candidatos que superan el 30, ¿qué busca 1,5? Si tú quieres abrir el abanico, entonces ábrelo para todo, porque por ejemplo ahí estaba Guillermo Moreno, que tal vez tenía el derecho de ser escuchado ahí, que está marcando un 2 en algunos estudios. Entonces, si tú dejaste entrar uno de 2,
tú tienes que estar más cerca, uno de dos, al que tiene 5, que el que tiene 5 al que tiene 45, para que debatan juntos. Entonces, ¿Me permite hacer una precisión con relación a lo pero, profesor, usted me prestigia, enriquece. Gracias, muy amable, muy gentil, hermano. Mira, la historia reciente de los debates es la siguiente. Cuando le tocó a Leonel, siendo candidato, ganancioso hacia unas elecciones, y le tocó a Danilo, siendo ganancioso hacia unas elecciones, y ambos ganaron, los dos rechazaron el debate. Entonces, es tradición de que el que está bien posicionado no tiene que debatir, o entiende que no gana nada debatiendo cuando su posicionamiento político electoral le favorece. Entonces, en este sentido, fíjate que el primero que se inscribe en Ángel, ¿quién es? El que tiene Leonel. Antes de que abrieran el debate, ya había mandado una carta. Ya lo había mandado. Quizás lo mandó en diciembre o antes del coronavirus. Entonces, eso es natural que pase. Y así es que se manejan las cosas. Yo creo que lo más interesante que le conviene a los países, y yo estoy de acuerdo con los debates, porque el tirar las ideas, argumentar, validarlas y ponerlas a la opinión pública es lo que tendría que pasar. Ahora, qué bueno fuese que antes de que los candidatos fuesen candidatos, se fuesen a un debate interno en sus partidos. Y fíjate que ahí siempre ha habido retrancas, porque las decisiones de los candidatos normalmente son por señalamiento o por conveniencia. O sea, tú te hubieses imaginado un predebate en el Partido de la Liberación Dominicana, uno en el PRM, otro en otro partido. Y yo creo que lo más importante es que ayer hubo una primera oportunidad de ver a los candidatos planteando sus posiciones. Viene mañana jueves que no es un debate, es una presentación, pero una presentación con participación de miembros de la Cámara Americana que le van a hacer preguntas a Gonzalo Castillo, que es el invitado de mañana. A finales de junio, de este mes de junio, del 22 al 26, el Grupo Corripio tiene una participación de 4 candidatos. Va Gonzalo Castillo, va Luis Abinader, va Leonel Fernández y va Guillermo Moreno. Pero ambos van a tener un día y van a tener 2 horas para exponer, y se van a poner también 2 horas. 2 horas cada uno. Cada uno en virtud de la presentación y en virtud de un panel que los va a interrogar. Eso siempre ha sido tradición del Grupo Corripio. Bueno, con el interrogatorio 2 horas, porque 2 horas oyendo. Claro, porque 2 horas, exactamente. Mire, yo me cabecié con un aspirante ayer. Es un panel. Ahora, yo me cabecié, mire, me iba a ir para los lados. No, en lo de ayer, hubieron muchas cosas que fueron interesantes. Yo creo que se cayó un mito en relación a Gonzalo Castillo, que la gente piensa que Gonzalo no habla, no sabe hablar, no puede articular ideas, no puede manejar una idea corrida y argumentar sobre las mismas. Leonel planteó su misma visión, siempre se va desde el inicio a la parte de la historia. Hace 50 años recordamos cuando pasaba esto. Él empezó con queja. Interesante. Yo hubiese preferido otro tipo de debate. Sí, ahora, yo creo que también quizás el que más se orientó a lo que pidió Celso Juan Marrancini, presidente de la IRD, fue Gonzalo Castillo. Porque Celso Juan hizo un discurso, bueno escucharlo, de que querían oír los industriales su posición con diferentes tipos de sectores. Entonces, argumentó sobre esas cosas, explayó parte de su plan. Yo creo que simplemente una punta del iceberg, no completamente. El candidato Luis Abinader trató de aprovechar al máximo el tiempo y de meter casi su programa de gobierno completo. Fue tanto así que le tocaron 3 veces el timbre porque se había pasado de tiempo. Y tuvo que terminar, inclusive se veía hasta atropellado al final. Exacto, atropellado, y se veía hasta nervioso. El gesto corporal, tenía los papeles en las manos, tenía un audio atrás también que se estaba alimentando del sonido de... Lo monitoreaba. No, que estaba recibiendo el feedback de las ideas, en tal punto, acuérdate de tal cosa. Sin embargo, si ese dispositivo se lo hubieran visto a Gonzalo Castillo, hoy estuviera todo el mundo acabándolo. Lo acaba, exacto. Entonces, yo creo que hay que ver el lenguaje corporal de cada uno. Lo que sí, Luna, Vamos con la tradición de él. Yo creo que hizo su clásica exposición
muy argumentada, basada en hechos del pasado, en planes del futuro, pero no vi nada. Leonel habló de la minería. Sí, de la minería. Me puso la mano en la cabeza. Ay, habló de minería. Ay, Dios mío. Habló de minería. ¿Qué tú tienes contra la minería? No, pero Leonel habla de minería. Ah, bueno. Leonel habla de minería. Por favor. Cuando este gobierno tuvo que arreglarse el contrato para que realmente dejara beneficio al Estado y al país. Así es. Una barbaridad, lo que sí, Luna, vimos en la exposición de ayer de los 3 candidatos, muchas ideas, vamos a decir, porque algunas la veo muy fantásticas, de que no se habían escuchado ni se habían vislumbrado en ningún otro momento. Es cierto que ahora con este estado de emergencia hay muchas nuevas ideas que deben de ser aplicadas para poder salir a flote, porque como vimos, no solamente la parte sanitaria del país ha sido afectada, sino también la parte económica. Pero hay muchas exposiciones que vimos que muy aéreas. En cuanto una parte que sí me gustó en la exposición de Gonzalo Castillo es que se enfocó en la ayuda hacia el pueblo en base a este estado de emergencia que iba a continuar con el tema del programa FASE, de todos los programas hasta tanto podamos superar esta pandemia. También vimos que no solamente en la parte de lo que tiene que ver con la ayuda al pueblo, sino también en un futuro, cómo se visualizaría, porque si bien es cierto que estamos ahora en una situación que debemos superar, que igual hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿entiendes? Hay muchos que se quedaron, bueno, por ejemplo, Leonel, que yo pude visualizar, el expresidente Leonel Fernández, él estuvo hablando de datos numéricos, que muchas veces eso no llega al pueblo, por las personas como les digo, hay muchas personas que no entienden esos datos básicos, ¿entiendes? Hay varias exposiciones que realmente me dejaron con ciertas más dudas que otras cosas. Mira, hay cosas que dejaron, porque no fue malo el debate, lo primero. El debate no, la disertación, porque así tú entiendes más o menos cómo la gente ve las cosas. Sí. La Asociación de Industriales que lo organizó un debate no para los industriales, sino al país, siendo ellos los anfitriones de los expositores. Bien, o sea, no fue un debate cerrado para que los industriales o tu sector vayan a ver qué tiene ese aspirante presidencial, qué tiene ese candidato presidencial para nosotros. No, esa no era la razón del debate. La razón del debate es qué usted tiene para el país, y nosotros como industriales estamos interesados en escucharlo y queremos que vengan y aquí le presentamos esta plataforma. Hay 2 temas que tocó Luis Abinader, 2 cosas muy especiales. Por ejemplo, haciendo una diferenciación en algunos temas, habló de una ley de seguridad jurídica. Creo que debió desarrollar eso. Creo que porque él no pudo hablar de una ley cuando está en la Constitución de seguridad jurídica sin desarrollar qué él quería hacer con eso. Porque tal vez tú querías decir, bueno, yo voy a regular las infracciones a la seguridad jurídica por parte del Estado, con qué tipo de penalidad. O sea, no explicó nada, porque aquí quien más viola la seguridad jurídica en ocasiones es el Estado, a ese que se le acusa de violación a la seguridad jurídica, porque hasta una violación a la seguridad jurídica constituye una invasión de tierra en caso dado, que yo tengo una propiedad y la compro y que me la invadan y que no me saquen los invasores de ahí. Entonces, él no desarrolló nada, una ley de seguridad jurídica, eso es una cuestión que él debió desarrollarlo, porque si usted no lo desarrolla, se ve hasta como un loquito. Eso es constitucional, eso no tiene que ser necesario. Miren cómo debió ser. Si fue un desliz de la persona que le hizo el discurso y que le preparó, o el del audífono de atrás. No, o es una ignorancia extrema del que la hizo el discurso. Normalmente a los candidatos se le hace, hay algo, yo he tenido experiencia en eso, se escribe, pero el candidato tiene que leer lo que le escriben y tiene que validarlo. Y depurarlo. Y quítame allá, ponme aquí. Ahora, lo que tenía que decir ahí, y el error fue decir, procuraré la implementación de una ley de seguridad jurídica. Ahí lo que tenía que decir una locura. el candidato es, yo voy a asegurar
garantizada. La seguridad jurídica a los inversionistas que entran, o sea, ese es el meollo del término. Pero al tú meterle delante el adjetivo ley. Tú lo que estás diciendo, si no me aprueban esa ley, aquí no hay seguridad jurídica, si yo soy presidente. Eso es lo que le está diciendo. Si yo voy a hacer una ley de seguridad jurídica, eso es constitucional, ahí no tiene que legislarse nada. Eso está en la Constitución. Exactamente, claro, es constitucional. Eso es lo que tiene que aplicarse, las garantías en la seguridad jurídica. Más sin embargo, ya que él habló de una ley, tú dices, bueno, tú vas a hacer una estratificación bastante interesante, podría. Él no lo explicó. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo a cualquier inversionista o a cualquier ciudadano o a quien sea? Miren, si yo gané y no hago esa ley, no hay seguridad jurídica, yo voy a procurarla, ni siquiera voy a conseguirla, yo voy a procurar una ley de seguridad jurídica, si no, no hay nada. Entonces quedó ese término quedó muy mal parado, no quedó bien clara esa idea y eso hasta cierto punto le afecta. Y tal vez los puntos básicos, por ejemplo, se vio un Abinader que le dijo a los se vio desesperado, le voy a dar de todo. Sí, tú sabes que uno de los puntos también que me llamó mucho la atención durante esta locución fue un tema que yo sé que preocupa mucho a la juventud aquí en el país, en la República Dominicana, el tema de los jóvenes, y es las oportunidades que tienen, de las que quizás no tienen muchas personas, que algunos solamente un grupito tiene posibilidad de desarrollarse cuando está estudiando una carrera universitaria, cuando sale de la universidad, que no tienen ni la experiencia ni tampoco la oportunidad de desarrollarse. Y él dijo que va a implementar un plan de pasantías, básicamente de 18 meses con el sector privado, pero que será pagado por el Estado. O sea, realmente es una estrategia bastante buena en el que va a dar la oportunidad al joven a que se desarrolle y que tenga las oportunidades y las herramientas para poder desenvolverse aquí en el país. Pero el meollo está, por ejemplo, ¿a quién fue que se dirigió cada uno? Por ejemplo, tú dices, Gonzalo Castillo se ve un candidato aterrizado. Dice, mira, ¿partimos de qué? Partimos de que yo soy el candidato del gobierno. O sea, yo no puedo hablar como que yo soy el candidato de un partido opositor, porque yo soy candidato del gobierno. Yo trato de ver como las mejores ejecutorias. O sea, conmigo no hay peligro en eso, le dijo Gonzalo. Lo que se está haciendo, conmigo estoy a favor. Cosas positivas, evidentemente. En ese planteamiento que realiza Gonzalo, dicen, miren, esta es la realidad, tenemos una crisis, tenemos una pandemia. Hay un conjunto de programas sociales que se están llevando. Yo me comprometo a continuarlo, el único que asume esa responsabilidad, hasta que el país se estabilice. ¿Qué está diciéndole? Miren, ese plan de asistencia que está dando el gobierno como consecuencia de esta pandemia, que consiste en auxiliar a esas personas que han dejado el trabajo, porque están suspendidos, esa gente que no tiene recursos para la alimentación, porque la cuarentena lo tiene sustraído, y en lo que se restablece la economía, aún levantándose, no significa que habrán plazas laborales esperándolo para darle de una vez el acceso a un empleo digno, como manda la Constitución. Ante esa realidad, dice él, miren, lo que esto se estabiliza, yo asumo la responsabilidad de continuar eso. Bien, pero ¿cuál es la realidad que tenemos? Estamos ante una crisis sanitaria y económica. Entonces, ¿sobre qué punto él se fortalece o se concentra? La economía y la salud. No me venga con teoría. Esos son los dos problemas que tenemos ahora. Sobre esos dos ejes es que está marchando el país. Estamos ante una crisis económica y una crisis sanitaria. El mundo está cerrado prácticamente. Todavía aquí no hay vuelo. Entonces, ante esta realidad, Gonzalo se ve bien concentrado en el problema nacional y en sus ciudadanos. Abinader le fue a decir a los empresarios, miren, ustedes son mi eje. Ustedes van a trabajar. Claramente también, se notó claramente. Se notó claramente que el eje, en la exposición de Luis Abinader se vio claramente que él estaba dirigido en más a los empresarios. En la de Gonzalo Castillo vemos que al pueblo. En la de Leonel se le fue a tirar, no, pero Leonel estaba muy alto. estamos buscando a quién iba a dirigir a Leonel, porque estaba muy alto, no iba a los empresarios, no iba al pueblo. Yo creo que no era directamente con la República Dominicana el tema de sí. Hubo un detalle que marcó una gran diferencia entre los tres candidatos. O sea, yo creo que el preámbulo de Celso Juan Marrancini, el presidente de la RD,
era suficiente para indicar por dónde tenían que ir las presentaciones. Claro, aquí hay un error de todos, incluyendo a la IRD, y es que las diferentes grabaciones se hicieron editadas y separadas, y los candidatos no estaban escuchando lo que quizás lo tenían por escrito. Yo quiero que usted me hable de esto, que usted va a hacer con la industria, que usted va a hacer con el tema energético, que usted va a hacer con el desarrollo del comercio, que usted va a hacer con los planes de la lucha contra el contrabando. Y quizás eso pudo haber sesgado un poco el que cada uno arrancara por donde quería. Yo creo que el candidato Gonzalo, como decía Stephanie Xiomara, se orientó hacia el tema de la pandemia, la recuperación económica, la salud, estabilización del dominicano y la generación de empleos a través de muchísimos planes. Y sí dijo algo antes de que, fíjate que Abinader y Leonel dijeron, yo voy a arreglar tal ley, yo voy a cambiar tal ley, pero todo lo que dijeron, todas esas leyes, la mayoría están, se habló hasta de ventanilla única. Señores, aquí tenemos ventanilla única hace 6 años. Y se habló de una serie de cosas, y creo que Gonzalo lo resumió de la manera más brillante. Dice, yo procuraré un marco regulatorio a través de todas las leyes que incentiven la industria, la producción. Ya se acabó el tema. Ahora sí tuvo algo que no hizo ninguno, que empezó dándole un pésame a la familia dominicana por los fallecidos de las personas por el COVID, y le mandó un mensaje de condolencia a todos sus familiares. Nadie se acordó de la pandemia, cuando lo que estamos... Como nadie se acuerda de los dominicanos de Nueva York, nada más para el voto. Mira, ahora que tú dices eso, perdón que te interrumpa, las elecciones en Estados Unidos de la diáspora dominicana están en peligro. Lo que está pasando en Estados Unidos va a propiciar una ralentización del coronavirus en Estados Unidos. O sea, las protestas y las marchas, ahí el 80% de la gente anda sudando y sin mascarilla, pegado todito. Sí, peleando también. Y atracando. También. Esperemos, porque ya el gobernador Juan dio toque de queda de 11 de la noche a 5 de la mañana en estos días. Entonces, esperemos cómo va a reaccionar los Estados Unidos, cómo se va a ir aplacando. Y por una parte, penosamente, tienen al presidente Trump enchinchando a la acción fuerte, a las fuerzas públicas a que repriman, e inclusive reconociendo que tenemos unas brillantes fuerzas armadas. Óyeme, hay que tener un poquito de seso. Y a las autoridades que le han dicho a él, mejor, si no tiene nada que decir, mejor que no diga nada, porque él no está aportando a esta situación. Mira, te voy a decir una cosa antes de irnos a la pausa. Trump no es un hombre que habla impulsivamente. Trump tiene un equipo agresivo de asesores. Entonces Trump está radicalizando las posiciones. Eso no creo que sea tan accidental. Trump está radicalizando las posiciones. Él está buscando el voto de los extremistas blancos, que son las mayorías, pero son apáticos a las elecciones. A ellos les basta con que el país funcione. En muchos casos no le importa quién sea el presidente. Si el país le da ganas, porque fíjese que no es lo mismo un americano apellido Mena o González que un americano apellido Morgan, Brown, Smith, porque hay unos que son tal de lucha. Entonces no es lo mismo ese prototipo de americano blanco de ojos azules, porque dicen que los ojos verdes son mala clase. Esos americanos blancos de ojos azules, apellido Smith, Brown, ¿tú entiendes? Que otro americano que aunque tenga el mismo apellido es moreno. Ahí hay racismo real. Entonces, antes... El racismo no es afroamericano, el racismo es blanco, afro blanco, o sea, es... Exacto, de ambas partes. De los dos. Hay una lucha racial en la cual los latinos nos hemos encontrado cogiéndonos de los dos golpes también. Pero a lo que a lo que hacemos la referencia es que Donald Trump no actúa de manera así tan a la ligera como algunos piensan, que algunas personas ven las cosas que él hace como errores, y mercadológicamente al sector que él le quiere llegar con esos actos le está llegando, porque él le está diciendo, mire, nosotros no vamos a ceder ante estos turberos. Nosotros
no, porque ¿qué hicieron con el policía? Al policía lo votaron y lo sometieron a la justicia. Lo que manda el libro, eso es lo que manda el libro. La gente se levantó porque lo utilizaron, un acto de atropello así, que fue una cuestión salvaje, una expresión de misericordia injustificable. Un acto como ese, la gente dijo, no, pero este hombre está levantando el racismo. Las luchas que nosotros libramos para superar esto, la está devolviendo para atrás. Entonces la gente salió, muchos, a defender el derecho a la igualdad racial. Dicen, no, es que nada más hay una raza, es la raza humana, aquí no hay blancos, chinos, prietos, afroamericanos, no hay nada de eso, aquí lo que hay seres humanos. Y salieron muchos en defensa, en contra del crimen contra ese joven. ¿Cuál era el apellido? Sí. Entonces, Floyd, muchos salieron a que no quedara impune el caso de Floyd, a dar una señal de sanción. Otros salieron a defender el estatus racial. Espérate, no podemos volver al pasado. Y otros salieron a asaltar. Entonces, Trump lo ha metido a todos juntos. Le está diciendo a los americanos, miren lo que quieren hacer con nosotros. Eso es lo que le está diciendo. Miren lo que quieren hacer con los dueños de estas tierras, con nosotros. Y está radicalizando ese voto para que esas personas que se sienten tal vez en superioridad, no en superioridad, porque son mayoría en voto, ese americano tradicional blanco que tú no lo ves ni en película, esa es la mayoría realmente, el que no vota. Sí, pero si la estrategia es tú incentivar a ese tipo de personas y tú me estás diciendo que al final no votan, entonces la estrategia es equivocada. Es para que voten, porque ahora, eso no votaban y votan por Trump. Ahora, tú sabes lo que es tú tener a una persona casi 8 minutos con una rodilla en el cuello de espalda y tú alterar la autopsia para que diga otra cosa y que no salga que murió por asfixia. Ese es el por eso son las revueltas. Por el descaro. Exacto, un descaro, una manipulación en cuanto a la muerte. Oye, él salía más rápido de eso si le daba un tiro al tipo, y que Dios me perdone, porque así iba a evitar menos problemas. Pero el tema es que han variado. Además, hay muchas situaciones de policías agrediendo y matando a negros en Estados Unidos por la espalda, mandándola a parar. Y por sospecha. O sea, se han visto muchísimas cosas se ven. Entonces, ahora es preocupante cómo eso puede alterar para la República Dominicana el tema del voto en el exterior, porque las medidas restrictivas se pueden aumentar. Los Estados Unidos todavía no ha salido. Al contrario, sí, ya a Estados Unidos le faltan pocos miles para llegar a 2 millones de infectados y tiene ahora mismo 106,000 muertos. Entonces, no es un tema de juego. O sea, tú vas a ver que ojalá no, porque ya se ha estado preparando todo y la Junta está invirtiendo en eso, pero ojalá que eso no pase. Y no, mira que con estas marchas muchos desaprensivos han aprovechado para robar muchos delincuentes han aprovechado para robar en diferentes empresas, destruir empresas. Es una cosa increíble la cantidad de destrucción que se está llevando a cabo dentro de estas marchas, entonces desnaturalizando lo que es esta marcha, ¿entiendes? No son marchas, son protestas, pero protestas son agresivas, porque fíjate que una cosa es que tú camines por la calle, pero tú estás caminando por la calle tirando piedras, agrediendo, empujando a los policías. Que no son para nada pacíficas. Los policías empujando a la gente, ahí se ligan los fascistas, los delincuentes, le tiran piedra a la tienda, se roban todo. Los mansos y los cimarrones. Exacto. Vamos a ir a un cambio y venimos una pausa, sí. Venimos en breve, amigos. Okay. Juega y gana cada domingo con los sorteos de billetes y quinielas de la Lotería Nacional. Tu billete de siempre te hace millonario por tan solo 20 pesos la fracción. Más de 17 millones de pesos en premios para cambiar tu vida, la de tu familia y contribuir al bienestar social. Lotería Nacional, tu lotería de siempre. Este acomoda tu vida. Con solo mantener tu factura al día puedes ganar fabulosos premios, tales como electrodomésticos, tablets, laptops, órdenes de compras, fines de semana, motores y como premio final, un carro del año.
Si pagas a través de la oficina virtual www.edeste.com.do o en Edeste App, generas un boleto adicional. Más informaciones en nuestras redes sociales @EdesteRD. En Edeste estamos más cerca de ti. Banca Solidaria es un programa especializado en microfinanzas. Te facilitamos préstamos con pocos requisitos según la necesidad de la microempresa. Contamos con las tasas más bajas del mercado, 1% mensual para comercio y servicio, 0.67% mensual para industria. Por esta y muchas razones, hoy día somos la institución microfinanciera de mayor alcance y más importante del país. Banca Solidaria, somos aliados de tu crecimiento. Apenas asumí como ministro de Obras Públicas, fui informado que la tormenta tropical Isaac tocaría suelo dominicano. Las crisis generan paralización y nerviosismo en gran parte de la sociedad, pero es precisamente en esos momentos que se debe mantener la calma, pensar en frío y actuar rápidamente. Fue así que definí un plan de acción para minimizar el impacto. Colocamos en los puntos de ruptura todo lo necesario para la recuperación inmediata. Cuando llegó la tormenta, estábamos preparados. En 48 horas despejamos las vías, la ayuda pasó y la reconstrucción inició. Así, el turismo, el campo, las obras públicas y privadas se recuperaron por completo y en tiempo récord. Como hemos superado todas las dificultades, los dominicanos vamos a salir fortalecidos de esta crisis. Asesoramos a las entidades y organismos bajo el ámbito de nuestra ley para la mejora y fortalecimiento de su control interno institucional, contribuyendo así con el manejo y uso adecuado de los recursos públicos. Contraloría General de la República, agregando valor a la nación con transparencia y control. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Tanto como dominicano, como también a título personal, me siento extremadamente satisfecho con las medidas anunciadas por el presidente, ya que habíamos sido portavoces de muchas de esas decisiones que se tomaron por el primer mandatario. El hecho de que se hayan tomado las medidas por 2 semanas, y me parece muy adecuado porque de esa manera se puede reevaluar y no hay que de antemano poner un periodo que quizá pudiera resultar más largo. Las negociaciones con la ARS, no solo para la realización de la prueba, sino también para la atención médica del paciente con COVID-19, también yo creo que son cosas extremadamente importantes. La medida de que se haya autorizado a laboratorios privados a hacer la prueba del COVID-19 es muy importante. Hemos desde el principio propugnado porque se hiciera esa flexibilización de la prueba, pero con 2 condiciones, y el presidente estaba en consonancia. Esas 2 condiciones es que esas pruebas fueran indicadas por personal médico competente y autorizado, no que los pacientes fueran a hacérsela de motu propio, y la segunda es que la carga económica del costo de la prueba no caiga sobre el paciente, sino que sea al menos dividida con las ARS o incluso con el Estado si fuese necesario. Y de que el Ministerio de Salud Pública va a estar monitoreando que las indicaciones son adecuadas y que los resultados van a estar siendo reportados inmediatamente a dicho ministerio. Entonces yo creo que ese es un gran paso adelante. Todo empezó en medio del frío de Alaska. Un dominicano descubrió su vocación y dijo, tenemos que hacer algo como esto en mi país. Y así empezó, sin ningún helicóptero. Un sueño que se llamó Elidosa. Y de ese sueño nacieron varios servicios como Elidosa Excursions, Elidosa Charters y Aeroambulancia, convirtiéndose en el grupo de empresas de servicios de aviación privada más grande del Caribe y Centroamérica, que hoy se unen bajo un mismo grupo. Elidosa Aviation Group, la más grande y mejor del Caribe. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Aunque los médicos están para tratarnos,
La responsabilidad de frenar la propagación es de todos. Estas no son vacaciones. Quédate en casa, a menos que sea completamente necesario. Lávate las manos con agua, jabón durante 30 segundos y utiliza desinfectante con alcohol. Mantén una distancia de 2 metros entre una persona que esté tosiendo o estornudando. Evita tocarte los ojos, nariz y boca y tápate al toser o estornudar. Si tienes fiebre, tos o dificultad para respirar, evita salir de casa y llama al asterisco 462. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud y este canal. La oportuna intervención y construcción de hospitales en toda la geografía nacional ha permitido que en medio de la pandemia del COVID-19, pacientes, médicos y personal técnico del sector salud dispongan de espacios adecuados donde tratar a los afectados por coronavirus. De los 43 hospitales entregados por la OISOE, 32 cuentan con centros de aislamiento para tratar el COVID-19 y seguir dando respuesta a los ciudadanos. Juntos lo superaremos. Quédate en casa. Tornando a primera entrega. Miren, el ministro de la presidencia, el licenciado sobrio, Gustavo Montalvo, siempre está sobrio él. Nunca lo han visto a Gustavo Montalvo en francachela. Siempre un hombre muy limitado a lo que son sus funciones. No, pero no crea, perdón. Él publica en su cuenta de Instagram su vida familiar de abuelo, jugando con sus nietos, sembrando. Él es un tipo muy tranquilo, muy familiar. Sí, pero yo casi siempre la imagen que uno tiene grabada de él es de un hombre extremadamente institucional que se para a decir lo que tiene que decir, no interactúa, es muy focalizado. No es que sea malo, le da mucha sobriedad. Lo que pasa es que la agenda de Gustavo Montalvo no es cualquiera que la lleva. No, le da mucha sobriedad al puesto, un hombre de mucho peso. Tú no lo ves tendenciado de ningún lado. Uno cuando lo ha visto dice, no, que es de tal grupo, no, es un hombre de lo que tiene que hacer. Él ayer, que tiene una de las atribuciones más importantes, porque ustedes saben que él es el secretario del Estado, el ministro de la Presidencia, comenzó a tocar el tema de la aplicación sobre la desescalada que viene practicando el gobierno y comenzó a presentar los resultados de los trabajos que se han hecho con el COVID. Y felicitó los resultados obtenidos por el tema del acuartelamiento, de la cuarentena. ¿Por qué lo felicitó? Él arguyó con sostenibilidad meridiana que logró detenerse el ritmo de la propagación. Exacto. Eso es importante. Lograr detener el ritmo de la propagación fue lo que llevó el no haber hecho eso a estados importantes a perder miles de sus nacionales. Usted no detener el ritmo de la propagación, usted permitir que se propagara alegremente. Cuando vinieron a querer tomar control, no había infraestructura sanitaria para recibir los pacientes, no habían ventiladores suficientes, colapsaron los centros de salud en países que eran ejemplos y que tal vez no dejan de ser ejemplos, porque tal vez el error consistió en no haber detenido el ritmo de la propagación temprano. Entonces República Dominicana logró detenerlo y logró llegar a lo que se dice técnicamente como aplanar la montaña, o sea, establecer que estoy un poco asustado, estoy un poco asustado, porque nosotros hemos tenido excelentes resultados con la cuarentena para lograr detener ese ritmo de propagación, pero he visto que en los últimos días en la aplicación de la desescalada la gente está entendiendo como que el coronavirus se fue y ya estoy viendo más personas celebrando, bebiendo. El Día de la Madre fue horrible.
Fue horrible a nivel de disposiciones. En los lugares comerciales, claro. De violación a las disposiciones sanitarias. Entonces, en la medida que la gente le pierde el miedo y coja confianza en ese mismo los riesgos, que es algo que me está preocupando mucho, porque ha habido se le ha cedido mucho a los sectores empresariales, y esas sesiones que se le han hecho a los sectores empresariales en deterioro de la sanidad pública, a pesar de que los números han venido bajando, a nivel porcentual. Ya se tratan mejor, habiendo más casos, hay menos muertos, habiendo más casos, hay menos muertos, ya se están comenzando a desarrollar protocolos uniformes. Porque dicen, ¿y por qué dicen algunos, ¿por qué hay menos muertos en Italia, en España, en República Dominicana? Como que aquí no se ha hecho nada normal con eso. Porque en España llegaron a morir hasta 1,000 diarios. Pero los médicos, todos están en combinación hablando, los ministerios, hay organismos de integración que dicen, mira, estamos aplicando este remedio, no está dando buen resultado. Los avances en cuanto a tratamiento. Ellos van socializando los resultados que van obteniendo con su tratamiento, y eso ha hecho que cuando se encuentra algo que está resultando positivo, lo van aplicando todo, conforme a la verificación de países que lo iniciaron en principio. Entonces, ante esta realidad, se ha mostrado un descenso en la mortalidad por causa del COVID. Pero eso viene en beneficio de todos, ¿no es así? La tasa de mortalidad nuestra está en 2 puntos y pico, y tendencia a la baja. Han pasado 3 días en ocasiones en que se han reportado 0 muertos. A veces se disparan, tú ves, pero la tendencia es que se está comenzando con algún nivel de seriedad a controlar lo que es la mortalidad, y se está manejando el tema de la propagación con medidas muy serias, muy severas, que la gente en su gran mayoría estaba acatando. Tenemos el problema de que hay sectores, hay barrios que no hay un caso registrado, y la gente está queriendo vivir, porque la mascarilla es bastante incómoda. La gente está queriendo vivir, ya eso se acabó, y ya se la están quitando y están haciendo con tertulia. También la nostalgia de los seres queridos. Mire, ese Día de la Madre, mucha gente quería abrazar a su mamá y verla. Eso creó una dinámica antisanitaria bastante riesgosa, de la que hablamos en segundos anteriores. Entonces, el país comienza a desmontar, ya comienzan a abrir varios negocios, las micros, las pymes, las iglesias ya podrán dar culto de los domingos. Entonces hay que tomar en cuenta eso que tú mencionas, Puntier, porque también Montalvo expresó preocupación por el hecho de que, como vivamos entrando en la segunda fase, y como hemos quizás podido lograr algunos que bajen quizás los casos de muertes aquí en el país, como vamos a entrar en una segunda fase, ya va a entrar el transporte interurbano, eso puede propiciar a que nuevos casos surjan y que pueda acelerar. En todos los lugares el transporte público está en cifra rojo como contagio, son de los más riesgosos. Están los hospitales y el transporte público como centro más riesgoso de contagio. Mira, Luna, tú te referiste a algo muy importante que dijo ayer el ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, que reconoció la labor de todos aquellos que están en la línea de fuego, los médicos, las enfermeras, los militares, las personas que estaban atendiendo en los negocios, que empezaron desde el principio de la pandemia. Recordemos que hemos tenido supermercados abiertos desde el principio, farmacias abiertas desde el principio, cumpliendo con los protocolos, y los protocolos se han ido incrementando. Aquellos que hayan tenido la experiencia, no sé si Stephanie, tú, el mismo Rubén o Xiomara, si ustedes van a uno de estos centros de copiado, Princir y Printería, ustedes se dan cuenta cómo están atendiendo a la gente. Hay mamparas que separan el contacto directo, la respiración entre las personas. Y en muchos lugares aplicaron eso, Luna. También en Cámara de Comercio aplicaron ya mamparas. Claro. Y también la señalización en los pisos mediante calcomanía. De distanciamiento. Ahora, lo que dijo Puntier, yo creo que es lo básico del triunfo que está teniendo la República Dominicana en la lucha contra el coronavirus. O sea,
se ha reducido a la mitad el ritmo de contagio natural del virus. Destacó Montalvo al explicar esto, que se estima que por cada persona contagiada, esta infecta a 2.5 personas, mientras que en nuestro país la relación es de 1.2. Por eso estamos viendo, quizá uno también, es bueno ver las informaciones diarias de las estadísticas. Ya hoy los recuperados casi están por encima del 67%, casi el 70% de recuperados. Los fallecimientos, que ayer fueron más, 13, pero veníamos de 5 días sin fallecimiento. Pero también hay que saber que cuando tú tienes 120 pacientes en cuidados intensivos y que los mismos están asistidos por respiración mecánica, la tasa de morbilidad de ese grupo es alta. O sea, ahí por eso están en cuidados intensivos. Entonces, en el día de hoy arranca, o sea, las pymes, las microempresas de hasta 10 empleados, un 100% de personal. Las pequeñas empresas de 11 a 50 empleados hasta un 75%. Y las medianas empresas y las grandes empresas hasta un 50%. Entran a trabajar los juegos de azar, exceptando los casinos, porque en los casinos hay acumulación de personas. Los comercios permitidos en centros comerciales, exceptuando el dispendio de comida. No hay dispendio de comida en los centros comerciales. Y el tema, que es el tema quizás más delicado de hoy, es el transporte público privado, en donde ya hemos visto a los sindicalistas diciendo que han perdido muchísimos recursos, que es imposible trabajar así, que no se puede con 4 personas en un carro, que cómo se van a manejar entonces en las guaguas. Yo creo que ellos, en vez de decir tantas cosas de que siempre pierden dinero y le piden ayuda a los gobiernos y arrodillan a los gobiernos a hacer lo que ellos quieran, yo no sé cómo no ha aparecido por ahí Uvieres. Debe estar agachado por sus problemas de salud también, pero es un dilema y el gobierno no tiene que ceder a ningún sector en este momento. Los sectores lo que tienen que aportar, muchos le han sacado sus sectores a los gobiernos en exoneraciones, en importaciones, llenado el país de carros viejos que lo que producen es contaminación a todo el país y que provocan importación de productos malos a la República Dominicana. Los transportistas que se pongan, él es un oligarca y un empresario que alquila 2.000 vehículos al día y obliga a esos pobres infelices que no pueden montar 6 pasajeros a pagarle 500, 700 pesos diarios por el alquiler de sus vehículos. De eso que tiene que preocuparse y no estar amenazando al gobierno que ha perdido 40.000 millones para ver si eso se va a convertir en algún tema político o electoral. Si con eso él está, como se definió políticamente, bueno, pero que le vaya bien entonces. Hoy en día lo más importante es la salud. Así es, mira que no solamente ellos, sino todos los comercios han perdido con esta situación. Y tenemos que destacar también algo que tú dijiste. Sí, ciertamente, ellos dicen que cómo van a montar 4 vehículos, que ellos prefieren no montar ninguno, que vuelve y estemos en el estado de emergencia donde esté todo cerrado. ¿Cuáles ellos prefieren? O sea, mejor vamos a tomar las medidas para evitar los contagios, para entonces no volver para atrás. Porque así como bien dijo el presidente, estas fases van a ir aperturándose y a medida de que las personas vayan respetando las medidas de distanciamiento y demás. Así es. Yo creo también que... Tú sabes, Luna, escúchame que te interrumpa, que estoy preocupado por las revelaciones que hizo Antonio Marte de sus pérdidas. Estoy preocupado, es un tema que merece atención. Yo creo que la DGI no sabía que él tenía tanto dinero. Yo tampoco. Porque para tú perder 40 millones debes tenerlo en principio, ¿no es así? 40 millones. Para tú perder 40.000 millones, mira cómo queda el cálculo. Él dice, yo produzco tanto diario, yo tengo tantos meses sin trabajar, por tanto, perdí tanto. Lo que tiene que investigar la DGI son sus estados financieros, sus asociaciones, cómo él se maneja en sus importaciones a través de aduanas, si paga o no paga impuestos. Y tú te vas a dar cuenta que todos los carros que traen son exonerados. ¿Quién se lo da? El gobierno. Y la comisión de lavado, espérate, también, porque... Tú te vas a dar cuenta que lo que él manda a la DGI como estado financiero es un estado de 5.000 pesitos. Cuidado, esos sindicalistas no son fáciles. Esos sindicalistas no son fáciles. Pero vean que tú le tienes miedo a un sindicalista que es un oligarca del transporte en este país, que han mantenido a este país durante 30 años
arrodillados. ¿Tú no te acuerdas lo que pasó con Ubiere en la 27 hace unos años, que trancaron el tránsito a las 6 de la mañana? Los estudiantes no llegaron a su casa, los que se iban en aviones lo perdieron. Hubo gente que murieron de infarto en ese tapón. Mira, estamos llegando al final. Mira, óyeme, ese es un proceso que va a culminar pronto. Tenemos que salir de esos grupos. Es así mismo como salir de políticos dinosaurios que no buscan nada ya. Mira, estamos llegando al final. La lucha principal del sector empresarial es quitarle el control del transporte público a los sindicalistas. El sector empresarial ha entendido que lo que es metro, lo que es teleférico, lo que son las rutas alternas, y que los empresarios sean los que tengan el control del transporte. Está bien, los empresarios el control del transporte, porque dicen que habían dos espacios donde los sectores populares le hacían daño al sector empresarial. Uno eran los medios de comunicación, que antes estaban dirigidos por los izquierdistas. Ya los empresarios son los dueños de los medios, ahí se dice lo que a ellos les conviene, a veces ni siquiera lo que ellos quieren, lo que a ellos les conviene. Y el sector transporte, el transporte todavía hoy le dice al sector empresarial: mire, mañana no se trabaja, y todas sus empresas están cerradas porque no tienen forma de hacer llegar sus empleados a sus lugares de trabajo. Entonces, uno de los principales o más agresivos pasos del sector empresarial consiste en quitarle el control del servicio del transporte público a los sindicatos, y creo que los sindicatos le están ayudando muchísimo en eso. Están haciendo un esfuerzo inmenso para que sea así, porque con el mal servicio que dan, y no hemos hablado del consumo de droga en los servidores del servicio. No sé si estamos en el aire todavía, parece que ha habido un batch, pero hemos llegado al final, amigos televidentes. Público y su falta a las 11 de la noche, como lo hacen, comen en la misma parada, se aguanta así. ¿Me entiendes? Pero eso es un tema que no lo podemos desarrollar hoy. Señores. Lo más importante en el final es que el Intran está en proceso de licitaciones de líneas y de nuevas rutas en la República Dominicana. Recordemos que uno de los tránsfugas principales del este tenía también las rutas a cambio de favores políticos. Y tú sabes a quién nos referimos. Todo eso tiene que desaparecer, porque aquí tiene que haber competencia. No favores. La bomba Arandel también. Bueno, tiene como 30 bombas en el país. Sí, pero ahí nada más Arandel. Que se preocupe por su corazón, que se mejore, que él no es mala gente, yo lo quiero mucho. No, pero sí, es buen negociante. Está bien. Buena gente, buen negociante. Señores, gracias por la sintonía y pasen feliz resto del día. Ahí Stephanie Xiomara. Bye, bye, buen día. Bueno.